Ahora mismo, mientras lees esto, mientras envías un mensaje, mientras tu teléfono actualiza el correo, toda esa información no viaja por el aire. No viaja por satélite. Viaja por cables. Cables que nadie ve, que nadie menciona, que descansan en el fondo del océano a miles de metros de profundidad, enterrados bajo el barro, expuestos a corrientes abisales, protegidos únicamente por una capa de acero y polietileno. El 97% del tráfico de datos internacional que existe hoy en el mundo circula a través de ellos. Y las naciones que deciden quién los construye, quién los repara y quién los monitoriza, tienen en sus manos algo que ningún misil y ningún satélite puede replicar: el flujo de información del planeta. Para entender por qué los cables submarinos se han convertido en el campo de batalla geopolítico más silencioso de nuestra era, hay que comenzar por lo más básico: la arquitectura real de Internet. La imagen popular de Internet es la de una nube, algo etéreo, sin forma. Pero esa nube tiene raíces. Raíces físicas. Y la mayoría de esas raíces terminan en el fondo del mar. La red submarina de fibra óptica que hoy conecta los continentes es, en esencia, la columna vertebral digital del mundo. No es una metáfora. Es una descripción literal. Esta red se compone de más de 400 cables activos, distribuidos por todos los océanos del planeta. Si los extendieras en línea recta, alcanzarían aproximadamente 1,3 millones de kilómetros, más de 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Cada cable puede transportar decenas de terabits de información por segundo. A efectos prácticos, eso significa que en el tiempo que tardas en parpadear, un único cable submarino puede transmitir el equivalente a millones de correos electrónicos completos. Y este sistema no es nuevo. El primer cable telegráfico transatlántico se tendió en 1858, conectando Irlanda con Terranova. No funcionó más que unas semanas antes de deteriorarse. Pero la idea había quedado demostrada. Era posible transmitir información a través del océano mediante un cable. La humanidad tardó décadas en perfeccionar la tecnología, y fue a finales del siglo XX, con la llegada de la fibra óptica, cuando los cables submarinos dieron el salto definitivo hacia la era moderna. En la década de 1990, durante el auge de Internet, se produjo una explosión de inversión en infraestructura submarina. Consorcios de telecomunicaciones, en su mayoría privados, financiaron el tendido de miles de kilómetros de cable por todos los fondos marinos del mundo. Se estimó que, en ese periodo, se invirtieron más de 20.000 millones de dólares solo en cables transatlánticos. Algunos de esos proyectos quebraron durante la burbuja de las .com. Otros sobrevivieron y hoy forman parte del sistema que usamos a diario sin saberlo. Pero el dato que cambia todo, el que transforma este tema de una curiosidad tecnológica a una cuestión de seguridad nacional, es este: el 97% del tráfico de datos que cruza fronteras internacionales pasa por cables submarinos. No por satélites. No por comunicaciones inalámbricas. Por cables físicos, en el fondo del océano, accesibles a quien sepa dónde están y tenga los medios para alcanzarlos. La distribución geopolítica de estos cables no es neutral. Nunca lo ha sido. Desde el primer tendido telegráfico del siglo XIX, las potencias que controlaban las rutas de comunicación controlaban también el flujo de información estratégica. Y en el siglo XXI, esa lógica se ha sofisticado de maneras que pocos documentos oficiales reconocen abiertamente. Tomemos el ejemplo más reciente y más documentado: la expansión de HMN Technologies, conocida hasta 2021 como Huawei Marine Networks. Esta empresa, subsidiaria de Huawei y parcialmente participada por el gigante estatal chino CITIC Telecom, se ha convertido en uno de los 3 mayores constructores de cables submarinos del planeta. Junto a Subcom, de capital estadounidense, y Alcatel Submarine Networks, de capital francés, este trío controla la construcción de la mayor parte de los nuevos cables que se tienden hoy en el mundo. Según datos recopilados por investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, por sus siglas en inglés, entre 2017 y 2023 HMN Technologies participó en la construcción o mantenimiento de cables que conectan más de 60 países. En ese periodo, varios de esos proyectos fueron vetados,
rediseñados o redirigidos después de que agencias de inteligencia occidentales advirtieran a sus respectivos gobiernos sobre los riesgos de seguridad asociados a permitir que una empresa vinculada al gobierno chino construyera infraestructura crítica en sus fondos marinos. El caso más paradigmático se produjo en 2020 con el proyecto Pacific Light Cable Network, conocido como PLCN. Este cable de fibra óptica, diseñado para conectar Los Ángeles con Hong Kong a través del Pacífico, contaba con Google y Facebook entre sus patrocinadores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó, y el Departamento de Comercio aprobó, que se bloqueara el tramo que conectaba directamente con Hong Kong, citando preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la posibilidad de que las autoridades chinas pudiesen acceder a los datos en tránsito. El cable se rediseñó parcialmente, con conexiones alternativas hacia Filipinas y Taiwán, evitando el nodo original. Pero los cables no solo son vulnerables desde el lado del constructor. También lo son desde el fondo del mar. Cada año se producen entre 100 y 200 roturas de cables submarinos en todo el mundo. La mayoría tienen causas mundanas: anclas de barcos que arrastran el fondo, erupciones volcánicas submarinas, movimientos sísmicos, corrientes que erosionan la cubierta protectora. Pero un porcentaje pequeño, documentado pero difícil de cuantificar con precisión, tiene causas que los informes oficiales clasifican como actividad no identificada. En enero de 2022, 3 cables que conectaban las islas Tonga con el resto del mundo sufrieron daños severos a raíz de la erupción del volcán Unga Tonga Unga Ha'apai. Las islas quedaron incomunicadas durante semanas. Ese episodio, aunque de origen natural, demostró algo que los estrategas militares ya sabían desde hacía décadas. La dependencia absoluta de un territorio en cables físicos lo convierte en extraordinariamente vulnerable a cualquier interrupción, sea cual sea su causa. En un informe no clasificado publicado en 2023 por el Centro de Estudios Navales de los Estados Unidos, se señala que Rusia ha desarrollado capacidades específicas para operar en las proximidades de cables submarinos de alto valor estratégico, incluyendo el despliegue de vehículos submarinos autónomos capaces de localizar, monitorizar y, eventualmente, intervenir físicamente sobre esta infraestructura. El informe no concluye que se haya realizado ninguna operación de este tipo de forma documentada, pero indica que la capacidad existe y que ha sido demostrada en maniobras militares. Para entender exactamente qué hace que esta infraestructura sea tan poderosa y tan vulnerable, hay que comprender cómo funciona físicamente. Un cable submarino moderno tiene un diámetro aproximado de entre 2 y 10 centímetros, dependiendo de si va por alta mar o por zonas costeras. En alta mar, donde la profundidad supera los 2000 metros y la amenaza de anclas y redes de pesca desaparece, los cables son relativamente delgados. Básicamente, un racimo de fibras ópticas envueltas en poliuretano y un conductor de cobre que sirve para alimentar los repetidores ópticos distribuidos a lo largo del trayecto. En zonas costeras, donde el cable puede ser alcanzado por actividad humana, añade capas adicionales de blindaje, alambres de acero trenzados, cobre reforzado, en algunos casos incluso una armadura exterior que puede pesar varias toneladas por kilómetro. Las fibras ópticas en el interior transmiten datos como pulsos de luz. Cada fibra individual puede transportar decenas de longitudes de onda distintas simultáneamente, y cada longitud de onda puede llevar su propio flujo de datos. Este proceso se llama multiplexación por división de longitud de onda, y es lo que permite que un único cable con pocas decenas de fibras transmita hoy en día capacidades que habrían parecido de ciencia ficción hace 20 años. Cada cierto tramo a lo largo del cable, generalmente cada 60 o 100 kilómetros dependiendo de las condiciones del fondo marino, hay dispositivos llamados repetidores ópticos. Su función es amplificar la señal, que se va degradando por las pérdidas propias de la transmisión a través del vidrio. Estos repetidores necesitan electricidad para funcionar, y esa electricidad les llega a través del conductor de cobre integrado en el cable, energizado desde las estaciones en tierra en cada extremo. Las estaciones terrestres, los llamados Cable Landing Stations, puntos de aterrizaje de cable, son instalaciones físicas ubicadas en zonas costeras donde el cable emerge del mar y se conecta a la red terrestre. Son edificios robustos, muchas veces sin ventanas, con generadores propios y múltiples sistemas de seguridad. Estas estaciones son, en la práctica, los nodos más críticos de la infraestructura.
el punto donde el mundo digital se conecta físicamente con el mundo subacuático. Y son también el punto más vulnerable a la intervención, ya que su ubicación es pública y su acceso, aunque restringido, es alcanzable. Aquí es donde entra la primera gran dimensión de la vigilancia. Documentos desclasificados del programa muscular de la NSA, revelados por Edward Snowden en 2013, mostraban que la agencia estadounidense había conseguido acceso a cables de fibra óptica en varios puntos de aterrizaje en territorio británico, en colaboración con el GCHQ, el equivalente británico de la NSA. A través de ese acceso, interceptaban tráfico en tránsito, no solo comunicaciones dirigidas a ciudadanos americanos o británicos, sino literalmente cualquier dato que circulara por esos cables en cualquier dirección. El programa implicaba copiar el flujo completo de datos y almacenarlo para análisis posterior. No era interceptación selectiva, era un grifo abierto sobre el río de información del mundo. Lo que hizo que estos documentos resultaran tan impactantes no era tanto la técnica, que en el mundo de la inteligencia de señales era conocida desde hacía décadas, sino la escala. El volumen de datos que se llegaba a interceptar por día en ciertos nodos era equivalente a todo el contenido de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, repetido varias veces. La capacidad de almacenamiento y procesamiento que se requería para manejar ese flujo era, en sí misma, uno de los mayores secretos tecnológicos del mundo. Las implicaciones de todo esto no se limitan al espionaje entre gobiernos. Tienen consecuencias directas sobre la economía global, sobre la geopolítica de las telecomunicaciones y sobre el equilibrio de poder entre las naciones que construyen esta infraestructura y las que simplemente la utilizan. Empecemos por la dimensión económica. Los mercados financieros globales dependen de los cables submarinos de una manera que pocas personas comprenden en su totalidad. Cuando un operador bursátil en Nueva York ejecuta una orden que afecta a mercados en Tokio o Londres, esa orden viaja, en su mayor parte, por cables submarinos. La velocidad a la que viaja determina ventajas competitivas que pueden valer millones de dólares en operaciones de alta frecuencia. Hay fondos de inversión que han pagado precios premium por capacidad de transmisión en cables con rutas más directas, con menos kilómetros de recorrido, simplemente para ganar milisegundos de ventaja en la ejecución de órdenes. Eso es lo que los ingenieros financieros llaman latencia, el tiempo que tarda un bit en viajar de un punto a otro. Y en los mercados financieros modernos, la latencia se mide en microsegundos y vale dinero contante. La segunda dimensión es la del control de datos. Cuando los datos viajan por un cable, inevitablemente pasan por el territorio soberano de algún estado, ya sea porque el cable aterriza en ese país, ya sea porque discurre por sus aguas jurisdiccionales. Y cada país tiene, al menos en teoría, la capacidad legal de exigir acceso a los datos que transitan por su infraestructura. Esto es lo que hace que la nacionalidad del operador de un cable no sea una cuestión puramente comercial, es una cuestión estratégica de primer orden. El modelo que China ha estado construyendo los últimos 10 años a través de su iniciativa de infraestructura digital global, que incluye la expansión de HMN Technologies pero también inversiones en centros de datos, torres de telecomunicaciones y puntos de aterrizaje de cable en más de 60 países, replica, en estructura, el modelo que el Imperio Británico construyó con su red telegráfica submarina en el siglo XIX. En aquel momento, Gran Bretaña controlaba el 60% de los cables telegráficos del mundo. Las comunicaciones diplomáticas de todos los demás pasaban, en un momento u otro, por infraestructura controlada por Londres. Ese control proporcionó ventajas de inteligencia que los historiadores todavía están documentando. Hoy, la pregunta es quién ocupa esa posición en el siglo XXI. Estados Unidos, que fue el arquitecto principal de la infraestructura de Internet moderna, mantiene una posición dominante en este campo. Empresas como Google, Meta, Amazon y Microsoft han invertido en las últimas 2 décadas en sus propios cables privados. Google, en particular, opera actualmente una red de cables propios que incluye el cable Curie, que conecta Chile, Panamá, Los Ángeles y Las Vegas, el cable Equiano, que conecta Portugal con Sudáfrica, y el cable Grace Hopper, que conecta los Estados Unidos con el Reino Unido y España, entre otros. Esta privatización de la infraestructura submarina por parte de gigantes tecnológicos representa un cambio estructural en la geopolítica de las telecomunicaciones. Por primera vez,
empresas privadas no vinculadas a ningún estado específico controlan rutas críticas de transmisión global de datos. Pero esto no significa que estén fuera del alcance de los gobiernos. La experiencia de Snowden mostró que la NSA tenía acceso a infraestructura de estas mismas empresas, en algunos casos con su colaboración bajo el amparo de órdenes de la FISA Court, y en otros de manera que las propias empresas no conocían o no habían autorizado explícitamente. La tensión entre la soberanía corporativa sobre la infraestructura y la soberanía estatal sobre la seguridad nacional es uno de los conflictos jurídicos y geopolíticos más complejos de la era digital, y está lejos de resolverse. La tercera dimensión es la más nueva y la más preocupante desde el punto de vista estratégico: la militarización. En los últimos 5 años, varios gobiernos han comenzado a invertir de forma explícita en capacidades para operar sobre cables submarinos en situaciones de conflicto. Rusia ha expandido su flota submarina con unidades especializadas en lo que sus propios documentos de defensa denominan operaciones en el dominio submarino de comunicaciones. El Yantar, un buque de investigación oceánica de la Armada rusa que opera bajo el mando de la GUJI, la Dirección General de Investigación Submarina, ha sido detectado en múltiples ocasiones en las proximidades de cables de alto valor estratégico en el Atlántico Norte. Los gobiernos de Reino Unido y Noruega han emitido advertencias formales al respecto. Y no es solo Rusia. China ha desarrollado sus propias capacidades en este dominio, y lo ha hecho con una eficiencia que los analistas occidentales reconocen, aunque no siempre públicamente. En septiembre de 2023, en el contexto de las tensiones en el Mar del Sur de China, un informe de la revista Foreign Policy señalaba que al menos 3 cables que conectan Taiwán con el exterior habían sufrido cortes inexplicados en los 5 años anteriores, y que las investigaciones no habían podido determinar con certeza la causa de ninguno de ellos. En algunos casos, los barcos chinos habían sido detectados en las proximidades poco antes del corte. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que la infraestructura más crítica de la era de la información sea también la más invisible. Los cables submarinos no aparecen en los mapas que usamos a diario. No tienen presencia en el discurso público. Nadie los menciona en los debates sobre soberanía digital o sobre la gobernanza de Internet, a pesar de que son literalmente el sustrato físico sobre el que Internet existe. Esta invisibilidad no es accidental. La mayor parte de los operadores de cables prefieren mantener un perfil bajo. Los documentos técnicos que describen las rutas exactas de los cables son, en muchos casos, información sensible. Y las negociaciones diplomáticas sobre quién puede construir qué cable y dónde puede aterrizar se llevan a cabo en foros que no reciben cobertura periodística significativa. Pero cuando uno empieza a examinar el paisaje completo, cuando conecta los datos de los proyectos de cable con los movimientos de capitales, con los patrones de inversión en infraestructura digital, con los documentos de inteligencia desclasificados y con los informes académicos sobre geopolítica de las telecomunicaciones, emerge un patrón que es difícil de ignorar. El control de los cables submarinos no es simplemente una ventaja competitiva en los mercados de las telecomunicaciones. Es una forma de poder estructural. El tipo de poder que no se ve hasta que se pierde. En 2021, un análisis publicado por el Royal United Services Institute, RUSI, de Londres calculó que si se cortaran simultáneamente los 10 cables más importantes que conectan el Atlántico Norte, el 96% del tráfico de Internet entre Europa y América del Norte se interrumpiría de forma inmediata. Las alternativas por satélite, incluyendo las constelaciones de baja órbita como Starlink, no tienen hoy en día la capacidad de absorber ni remotamente ese volumen de tráfico. El colapso de los mercados financieros globales comenzaría en cuestión de horas. Las comunicaciones militares, aunque parcialmente protegidas por infraestructura alternativa clasificada, sufrirían interferencias graves. Y la recuperación llevaría meses, no días, porque el proceso de tender y conectar un cable de estas características requiere entre 12 y 24 meses desde la planificación hasta la activación. Eso es lo que está en juego. No el control de un recurso, no la supremacía en un sector industrial. El control del tiempo, el control del flujo de información, el control de la capacidad de una sociedad moderna de funcionar con normalidad. La tecnología más poderosa de nuestra era no está en la nube. Está enterrada en el barro del fondo del océano, y quien controla ese barro tiene en sus manos algo que ningún código,
ningún algoritmo y ningún firewall puede proteger si alguien decide actuar sobre él. Esta es la arquitectura que nadie ve. La que sostiene la economía global, la que facilita la vigilancia masiva, la que los ejércitos mapean y los diplomáticos negocian en silencio. La próxima vez que envíes un mensaje, que hagas una transferencia bancaria, que descargues un archivo desde el otro lado del mundo, recuerda que ese dato ha viajado por el fondo del océano. Ha pasado por cables que tienen nombre, que tienen propietarios y que son objeto de interés de las principales potencias del planeta. Si este tipo de documentales, que van más allá de la superficie para examinar las estructuras reales de poder tecnológico, te resultan útiles o te abren perspectivas nuevas, considera suscribirte al canal. Cada vídeo es una pieza del mismo rompecabezas. Y el rompecabezas completo es mucho más interesante que cualquiera de sus partes por separado.